Golpea mi corazón, Dios de tres personas. Por ti, todavía no hemos hecho más que llamar, respirar, brillar y tratar de reparar, para que pueda levantarse y permanecer de pie. Derrótame y doblégame. Tu fuerza para romperme, soplar, quemarme y hacerme nuevo. Yo, como un pueblo usurpado, a otro le debo. Me costó admitirte, pero, oh, fue en vano. La razón, tu virrey en mí, me debe defender. Pero queda cautivo y demuestra ser débil o falso. Sin embargo, te amo entrañablemente y quisiera ser amado, pero estoy desposada con tu enemigo. Divórciate de mí, desata o rompe ese nudo de nuevo. Llévame contigo, encarcélame, porque yo, si no me cautivas, nunca seré libre, ni jamás casto a menos que me violes. Este poema es de John Donne, mismo poema en el cual Oppenheimer se inspiró para llamar Trinity Test a la prueba de la primera bomba nuclear. Una bomba que se creó para detener una guerra de una manera más rápida y eficaz. No es difícil conectar que las espadas encantadas claramente son una analogía a estas bombas. Pero esta historia no se trata de la atracción de estas, sino del camino de venganza de un niño. Un niño que se encontraba dentro de una pecera donde nunca estuvo solo, siempre al lado de aquella figura paterna, aquel que las personas contaban como el gran héroe por crear las armas que terminaron la guerra, aunque la cara de ese héroe, la que siempre era expresiva, se bajaba a una cara de frustración. Aún así, él cree que los portadores de sus creaciones deben vencer el mal y proteger al débil, tener principios y ser responsable de sus actos, algo que Chihiro en un futuro debe tener en cuenta si quiere ser un herrero como él. Y lo dice aun cuando las katanas pueden salvar vidas y abrir nuevas eras, siguen siendo herramientas para matar. Él jamás dejará de ser cómplice de muertes de gente mala, o incluso de la erradicación de gente inocente. ¿Podrás cargarlos? Me comprometo a asumirlos. Limpia tu desastre. Ups, lo siento. A Chihiro no le importa ser un pez de pecera, si eso significa estar al lado del hombre que quiere y admira. No le interesa lo que está fuera de su pecera. Está rota. Queda simplemente destrozado por el momento que está viviendo. 13 hechiceros. Jamás podrá borrarlos de su cabeza. No entiende por qué tuvo que ser él quien lo perdiera todo. Y ahora, lo único que le queda es arrojarse al mar, no para sobrevivir, sino para vengarse de aquellos que rompieron su pecera. Entra a un mar donde la gente se ha acostumbrado a los hechiceros, al crimen, a la violencia. En el shonen, las heridas muchas veces significan las consecuencias de batallas importantes, pero la mayoría de veces esa cicatriz la llevan porque no se puede borrar, o tardará tiempo en sanar, pero a Chihiro se le presentó esa opción de borrarla desde el inicio, pero él se negó. Esa cicatriz no significa un dolor que debe llevar o una marca de mejora, sino que es una marca de odio, su odio, un odio que no importa si lo devora lentamente. Su odio resuena en su espada, Enten, una katana que contiene aquellos peces que su padre trajo alguna vez a su casa. Con esta última espada que forjó cortará todo, y no por una nueva era, sino por venganza. Y es que los primeros capítulos de Kagurabachi son muy buenos, presentando lo que es Chihiro en un inicio y cómo este pez de pecera se topará con un mar de sangre, como ejemplo este primer arco. Chihiro, antes de su primer enfrentamiento de espadas encantadas, se nos refleja como alguien que está entrenado físicamente para portar una espada e igual que se muestra muy estratega. Pero esta historia nos recordará algo importante de Chihiro. Él por dentro es un niño cargando con la muerte de su padre y eso le pesa a un simple niño. Todo habrá salido bien al final, fue un ligero tropiezo que lo arregló enseguida. En este momento Chihiro sentía que podía tener muchas cosas en control, hasta que se topa con el primer pez gordo.
Madoka Norisaku, conocido como Daruma, fue el hechicero que vimos pelear con Chihiro para capturar a Char. Él comenta que jamás supo que era perder hasta, claro, perder contra el protagonista, y se le dijo que buscara otra manera de vivir, pues al final de cuentas todos tuvieron una vida antes de dedicarse a matar, ¿o no? Y para él, esa vida era su hermana y su mamá. Las palabras de Shiva lo conmueven, deja la hechicería e intenta arreglar las cosas con su familia, y se veía un futuro prometedor para él, un cambio en su persona, hasta que ve aquel cuerpo lleno de sangre de su hermana. Su estado de shock lo hace reaccionar a aquel hombre que se encuentra atrás, Soyo. Pero sin darse cuenta, él ya estaba herido. Daruma no entiende cómo llegó. ¿Qué tanto es el poder de Soyo que incluso sabe todo de sus contratistas? Soyo le dice que esto es por no cumplir con su trabajo inconcluso. Ahora todos están muertos. Él está roto por aquellas palabras que prefiere arriesgarse y esperar al final una redención a su persona, pero todo fue en vano. Soyo sale del carro con frialdad, diciendo que no había matado a su hermana, dejándole su muerte a su propio hermano, ya que esto lo hace para que entienda que un asesino siempre será un asesino, hasta el final. Luego pasamos que este encontró al hermano de uno de los asesinos que se enfrentó a Chihiro en busca de venganza, pidiéndosela a aquel. Aceptando, no sin antes, Soyo le comenta que lo matará como calentamiento. Y este, en defensa, aplica la misma técnica que hizo su hermano hacia Chihiro, aquella que lo destrozó psicológicamente y lo desgastó de un momento a otro. Pero esta vez, se supone que Soyo debió ver su trauma. Él de pequeño se encuentra en un campo de flores, apreciando una lluvia de sangre con miles de cuerpos. Ni siquiera un tajo le tomó importancia. Simplemente va caminando entre la multitud para llegar con tranquilidad al puesto donde se encontraban sus objetivos, atacando rápidamente a Chihiro, intentando ver qué tan fuerte es y retando a que se maten en un duelo de espadas encantadas. Dejando estas miradas, una mirada pesada de Chihiro encargado de hacer este trabajo que le hierve a hacer, en contraparte a Soyo, a punto de disfrutarlo. En pocas escenas te demuestran el nivel de amenaza que es Soyo, venciendo a aquellos enemigos que Chihiro le costó en vencer. Este lo hace en pocos movimientos naturalmente, se nota su habilidad y fuerza, y lo más importante, su instinto de cortar, que eso se abordará más adelante. Como dije al inicio, no es ninguna novedad saber que las espadas encantadas son una analogía a las bombas atómicas, y como en la actualidad se festejan a los héroes que las crearon, celebrando ese nacionalismo. Y esto ocurre en Kagurabachi. Se remarca como aquellos que portaron las espadas encantadas son los héroes, incluyendo al padre de Chihiro. Los altos mandos saben que si ocurre algún incidente con las espadas, esa confianza se caerá. Ya ocurrió el choque de dos armas mortales. Chihiro está desesperado, pues es su primer contacto a las respuestas que quiere tener, pero lo primero que le llega a la mente es la espada de su padre, la cual la tiene este tipo, pero el primero en tirar la pregunta es Soyo, quien está interesado en la espada, no en el portador. La pelea ocurre, los dos son habilidosos, pero Soyo es el que se nota la dominancia, pues su habilidad, su resistencia y velocidad son mucho más entrenados que la de nuestro protagonista. Chihiro piensa en diferentes estrategias, hasta que de pronto Soyo dice: con todo mi corazón, yo amo a Kunoshige Rokuhira. Soyo necesitaba sacar su visión. Estamos viendo a alguien que admira al padre de Chihiro. Es para él un honor tener su creación en sus manos. ¿Cuál es el porqué de nuestro protagonista el tenerla? A lo que él solo responde con las palabras que le comentó su padre: para destruir el mal y salvar al indefenso. Soyo se ve decepcionado y asqueado por tal respuesta. Volviendo a las armas nucleares, quiero bajar un poco el poder. Hablemos de un arma de fuego, ya que es más fácil tener una que una nuclear en la vida real. Y se supone que su función es como la que dijo Chihiro: proteger.
Pero igual hay algo seguro, al portar una llevas el peso de cargarla, de que puedes dañar a alguien, y es donde entra la idea de Soyo. Un arma no se creó para proteger, sino para dañar y quitar vidas, aun si son culpables o inocentes. En este momento Rokuhira no es un héroe, sino un creador de la muerte. O eso se niega cuando ves a su hijo repeler esa ideología con esas mismas armas. Sabe que duele cargar con aquella idea de paz, pero hará todo lo posible para cumplir ese sueño y su venganza, por sacarlo de su pecera. Me parece increíble que con un solo tomo Kagurashi se sienta diferente, que esto es lo que necesitaba el shonen después de que todas las obras New Gen hubieran acabado y que lo que salía no daba la talla. Soyo solo queda impresionado, que aún pueda moverse, pero más le impresiona que piense que las espadas tengan buenas intenciones, algo que muchos interpretan a lo largo de la obra, siendo este el choque con nuestro protagonista con sus antagonistas. Simplemente Chihiro explota de la ira, soportando el dolor físico, pero no el dolor emocional de que su padre se le asocie como un sádico. Los dos dan un último combate en donde Chihiro ya estaba en un límite, pero este se ve interrumpido al ver a aquella niña en la que hizo que pusiera su seguridad en él, a lo que con todas las fuerzas que le quedaban intenta rescatarla, pero todo esto ha sido una trampa cruel. Chihiro ha perdido, un golpe duro al poder ver qué tipo de personas tienen las armas de su padre. Mientras, Soyo se inquieta. Él tampoco sabía qué tipo de personas portaban las espadas encantadas, y solo deseaba entenderla para superar a su ídolo. Pero dentro de él quería volver a hablar con Chihiro, mientras que Chihiro solo quería matarlo, pero será en otro momento. Y esta primera parte es fascinante. Tenemos estos dos personajes, de un lado Chihiro, demostrando que aún viéndose como esta bestia manchada de sangre, se le notan sus propias heridas. Incluso ocultándose en la oscuridad, sus ojos se sienten desesperados por ser débil. Y del otro lado, Soyo nos demuestra el cómo hay personas que quieren ver sangre, pues es lo único que han visto en toda su vida. Entre Soyo y Chihiro, además de las espadas encantadas, los une una persona, Char. Y es que Char se nos presenta como la unión de estos dos. Una unión donde no quería vivir toda su vida en manos de Soyo y que desea que las manos de Chihiro sean quien la protejan. Lastimosamente, en esto falló Chihiro y lo lamenta con toda el alma. El dolor al enterarse de los planes de Soyo con Char simplemente lo impacta y lo desespera. Sus manos cargan el odio de no poder hacer nada, y es por eso que por ese momento Chihiro quiso portar su arma para poder intentar protegerla, pero en sus condiciones simplemente no puede, y es por eso que necesita apoyo. Entran estos curiosos personajes que dan cierta esperanza de que ellos podrán parar a Soyo, pues anteriormente vimos que desde criminales menores hasta el mismísimo Soyo dudaron en atacarlos. Chihiro al principio no ponía algo de apoyo con ellos, pero a lo largo de la conversación pudo entender la situación, así que puso todo a disposición de ellos en frenar a Soyo. Mientras Soyo sigue pensando en las palabras de Chihiro, quiere volverlo a ver, pero no sin antes demostrar que es fácil para él derrotar enemigos sin esforzarse, y que incluso se necesita un escuadrón completo para acabar con él, donde lo ponen en jaque, pero lo único de lo que se enoja es volver a ver esa mirada en su mente. No sabes una mierda. Y del lado de Chihiro es diferente. Vemos que este no está recuperado, distraído por todo lo que ha pasado en tan poco tiempo, que se ve en desventaja, a lo que solo le queda esconderse. Chihiro estaba recibiendo una paliza. No puede hacer absolutamente nada y se arrepiente de no haber cuidado a Char, pensando que solo queda esperar a Shiva.
Su mente está a punto de colapsar, culpándose de no poder salvar a nadie, hasta que le llega ese recuerdo. Aquel día se sentía igual que en este momento. No se siente preparado para su labor, y entonces su padre le confirma que jamás será como él. Pero es porque le dice que debe seguir su camino, que no está destinado a ser como él, que cuando se sienta que no sabe qué hacer, debe tener la cabeza fría para poder comprender y ser flexible en resolver sus problemas. Las lágrimas salían, pero Chihiro las detiene. Ya está concentrado y con eso lo cortará todo. Como dije, Char es la pieza que une todo. Estamos hablando de alguien que vivió la situación de Chihiro, una niña viviendo en su pecera, con la persona que más amó, intentando encajar juntas a un mundo malo. Y ese mundo fue violenta con ellas. Las encerró por lo que corre en sus venas, como lo fue con Chihiro. Pero aún en las condiciones que se encontraba Char, era feliz de tener a su madre. Pero entonces idean el escape, pero su mamá se queda para protegerla y que viva, pero ella no puede vivir sin ella. Ella no vivía desde que murió su madre, solo sobrevivía. Aunque antes de morir su mamá le dijo que el dolor será temporal, porque pronto en ella habrá una gran felicidad, como cuando comían un sándwich. Su unión las hacía muy felices. Y es donde llega aquel que le otorga confianza, dándole aquella comida para compartirla. Esa felicidad ya estaba llegando. La representación de la comida en Kagurabachi creo que es de las mejores genialidades que tiene el autor para hablarnos más de los personajes. Y en este primer arco nos enseñan que la comida significa unión. Comodidad al estar en un lugar, preparar la comida, comerla junto a alguien, donde comparten un plato. Una comida tirada significa la pérdida de esa unión, hasta que sientes que morirás solo, comiendo. Llega ese alguien para darte un sándwich. Ya no está aplastado como aquella vez donde sentía que había fallado. Ahora estos dos, Char y Chihiro, recuerdan aquellas frases de sus padres que les da la motivación para seguir adelante. Y también la comida significa el momento más tranquilo para conversar. En sus peleas nuestros dos portadores aprendieron que el límite de las habilidades es mental, y mientras ellos están en un total control de sus sentimientos, darán más que el 100%. Y diría como me encanta la última pelea que tiene Chihiro y Soyo, por tremenda coreografía y por el concepto que se tiene de que todo acabará en 12 segundos, pero quiero enfocarme en el otro lado. En la hora del té, vemos que Soyo le intenta dar dulce a Chihiro, que se puede interpretar como la opinión de él, un respeto, algo que Chihiro le dice que no le gusta. Soyo pensó mucho en Chihiro y le dice que esa esperanza que tiene le enferma mucho. Y este respondiéndole que si le da asco no debería portar la espada. Pero entonces Soyo le dice que no existe una correlación, que querrá pensar en que su padre las pensó para proteger, pero que él lo siente. Siente como Kuregumo ha hecho una masacre y es por eso que son tan compatibles. Algo que Chihiro lo impacta porque es algo que las espadas hacen resonar. ¿En serio las espadas se usaron para bien? En este momento Soyo lo dice, los dos tendrán las armas y los dos piensan diferentes, es parte de este enfrentamiento, así que Chihiro no le queda de otra que aceptar esa opinión, y es por eso que come aquello que Soyo le propuso, pero en ese momento Chihiro dice que tiene razón, pero eso no quita que entonces luchará para que su idea de su padre sea la ideal, es por eso que en su instinto cortará mucho más. Y es así como la plática termina y Chihiro se proclama como vencedor. Claro, las armas nunca debieron existir, pero ahora que están aquí, Chihiro hará que estas vuelan a él como sea el lugar. No ignora que matan, pero mientras él esté, no lastimarán a alguien inocente.
limpiará el desastre de su papá. Después de esta pelea, el camino es mucho más amplio y mucho más aterrador. Chihiro debe abrirse en mar abierto para ganar esta guerra, y ahora está más seguro de poder navegar en esta. Y bueno, ya terminé de editar ya todo. Muchas gracias por ver el video. Pues ahora sí me tardé más de un mes en editar. Tuve muchas cosas que hacer. Igual pues la idea del video ya lleva más de 6 meses. Pero pues ahí la tenía estancada. Perdón por la inactividad. He estado muy ocupado estos últimos meses. Pero espero y ya pueda ser un poquito más constante. Creo que la forma en la que trabajé el video me gustó. Y pues nada, espero y les haya gustado. Un saludo primero a mi novia que me hizo los dibujitos, ya saben, denle like y búsquenla en Twitter. Igual quiero pasar a saludar al Kagura Rupo, que pues es una comunidad de Kagura Bachi. Y pues nada, voy a ver cuáles van a ser los siguientes videos. Sin más que decir, hasta luego.